Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Esta noche vamos a volver a comentar una película de proporciones faraónicas, y nunca mejor dicho. Las superproducciones históricas, ya sean ambientadas en la antigua Roma o en el antiguo Egipto, como Los Diez Mandamientos de Cecil B. DeMille, como El Espartaco de Stanley Kubrick o como El Ben-Hur de William Wyler, han sido para mí algunas de las películas que son a día de hoy completamente inigualables. Superproducciones que durante los años 40, 50 y sobre todo también parte de los años 60 fue uno de los grandes reclamos artísticos, técnicos, para la taquilla en Estados Unidos y en la industria de Hollywood. Esta noche vamos a comentar una película que pertenece a un director que se puede considerar dentro de su filmografía un rara avis, es decir, una película que yo creo que de este director no nos podríamos esperar si estudiamos en profundidad su estilo y sobre todo el resto de su filmografía. Pero dada digamos la emergencia que tenía Hollywood en los años 50 debido pues a la aparición de otros grandes medios lúdicos como fue la televisión, Hollywood se inventó, por así decirlo, otra fórmula para poder llamar a la gente a lo que fueron las salas de cine, que ya os digo que desde la época de la televisión, desde principios de los años 50, había experimentado un importante bajón. Las superproducciones de corte histórico, como los títulos que os he mencionado anteriormente, supusieron, digamos, pues uno de los objetivos principales que tenía Hollywood como gran reclamo para llamar a la mayor cantidad de público a las salas de cine y que sus arcas volvieran a estar llenas, evidentemente, de dólares. Y superproducciones como la que os he mencionado, ya os digo, anteriormente, como Ben-Hur, como Sinu el Egipcio, como Quo Vadis, como Sansón y Dalila, pues representaron, digamos, uno de los objetivos más claros de todos los productores del Hollywood de los años 50, sobre todo enfocado en esta década, y sobre todo también por avances técnicos como el estéreo, el cinemascope, que llenaron las salas de cine, proporcionando un espectáculo de grandísimas proporciones, valga la redundancia, y que sacó a la gente de sus casas y de la pantalla de sus televisores para devolvérselo a la pantalla del cine. La película que vamos a comentar esta noche, ya os digo, como os he dicho anteriormente, es un rara avis dentro de lo que es la filmografía de este director, del grandísimo Howard Hawks, y que a día de hoy incluso siguen sin ser excesivamente apreciada dentro de los círculos de los cinéfilos o de los críticos o de los expertos en cine, como lo queramos llamar. Aunque bajo mi punto de vista es una superproducción que sí que tengo que reconocer que no tiene demasiado del director Howard Hawks, sí en lo que se refiere a la planificación, al poderío de lo que es la dirección de actores y sobre todo en lo que se refiere a la creación de grandísimas y magníficas imágenes, pero sí que tengo que reconocer que es más una película de productor. La película que vamos a comentar esta noche es fruto de los grandes expertos y especialistas en cine de la Warner Bros., sobre todo a lo que fue su dueño y principal accionistas, vamos a decirlo de esta manera, que fue Jack Warner. La película que vamos a comentar esta noche, que vamos a diseccionar como es costumbre aquí en el canal, y que yo creo que no tiene absolutamente nada que envidiar en lo que se refiere a grandiosidad, a espectáculo, a uso del Technicolor, al cinemascope, a la banda sonora, que ya os digo que es de proporciones faraónicas, no tiene nada que envidiar a títulos como La túnica sagrada, o como Helena de Troya, o como Sansón y Dalila, o como Espartaco, porque yo creo que Howard Hawks, incluso siendo más una película de productor que de director, expuso aquí en parte su sello personal y que la magnífica dirección de actores, el extraordinario guión, aunque sí que tengo que puntualizar que no es una historia excesivamente detallada o excesivamente prolongada en el tiempo, pero sí que es magnífica en planificación y en grandiosidad, y yo creo que como espectáculo audiovisual, que yo creo que era el principal objetivo de los productores y de los creadores de este portentoso film, se puede decir que colman las expectativas de todos los aficionados al cine, y que vamos a comentar esta noche de manera minuciosa, es nada más y nada menos que Tierra de Faraones, del año 1955, y dirigida por el grandísimo Howard Hawks, protagonizada por Jack Hawkins, por Joan Collins, la película que se puede decir que supuso la rampa de lanzamiento para lo que fue esta actriz, su lanzamiento al estrellato de Hollywood,
y se puede decir que la marcó, ahora hablaremos de todo esto, y también de James Robertson Justice, al que conocemos también, este actor, por ser el papá de Sally Ann House en Chitty Chitty Bang Bang, que fue, digamos, el dueño de esa fábrica de dulces gigantesca en torno a la que gira el guión del musical protagonizada por Dick Van Dyke, conforman el reparto original, los principales papeles protagonistas de una película que yo creo que está terriblemente infravalorada por parte de la crítica, terriblemente infravalorada por parte de lo que son los círculos de cinéfilos, como ya os he dicho, pero que es un film que está, digamos, totalmente conseguido en todos y cada uno de sus aspectos, que vamos a ir desentrañando y vamos a ir destripando a lo largo del vídeo, como ya os costumbre aquí en el canal. Para mí, Tierra de Faraones es desde el principio hasta el final un espectáculo cinematográfico de proporciones grandiosas, que además tiene diversas lecturas muy interesantes, porque no es solo la historia de unos personajes que se presentan, se desarrollan y que evidentemente, como en todas las películas, tienen su final. Es decir, no solo asistimos a lo que es la presentación, nudo y desenlace de una historia y de unos personajes, sino que además esta película funciona a varios niveles, todos ellos muy interesantes. Funciona además como un relato que nos habla sobre lo que es la traición, sobre lo que es la lealtad, sobre lo que es la codicia, sobre lo que es la ambición, sobre todo lo que es la familia, uno de los puntos principales de directores como el mismísimo Howard Hawks o como John Ford. Pero también es una película que nos muestra lo que son determinadas costumbres del antiguo Egipto. Es decir, Tierra de Faraones no solo es la historia de unos personajes, también con una serie de emociones, sentimientos y de aspectos como los que os acabo de mencionar. También funciona la película perfectamente como un relato documental de lo que son diversas costumbres del antiguo Egipto, en lo que se refiere a lo que es la construcción de las pirámides, desde un punto de vista arqueológico, no realista. Si queréis saber más o menos cómo no se construyó, mejor dicho, la Gran Pirámide de Keops, que es la historia realmente, que ahora hablaremos del argumento de esta película, tenéis además aquí en el canal un vídeo dedicado, digamos, a lo que son los secretos y los misterios de la Gran Pirámide de Giza, la pirámide de Keops, en teoría. Un vídeo que yo hice, perdonadme lo que es el inciso de lo que es la crítica de la película, que yo hice en homenaje a un documental que había hecho Fernando Jiménez del Oso, uno de los grandes, un gran psiquiatra aquí en España y también documentalista y digamos experto entre comillas en lo que son los asuntos esotéricos y paranormales, en todo lo que es el misterio realmente, y que yo le dediqué un amplio homenaje en un vídeo que hice ya hace 4 o 5 años aproximadamente, aportando también un poco mi venida de conocimientos porque yo soy ingeniero hidráulico, ingeniero de obras públicas, y que por lo tanto mi opinión queda plasmada en homenaje también a lo que era aquel documental que hablaba sobre la construcción de la pirámide de Keops. En esta película, desde un punto de vista argumental, se nos propone lo que es la construcción de la pirámide de Keops, de la Gran Pirámide. Ahora hablaremos, ya os digo, dentro de lo que es el argumento, cómo encaja todo esto dentro de la historia de los personajes. Pero hay que tomarlo con pinzas, porque evidentemente vamos a ver una serie de imágenes colosales que desde un punto de vista de la ingeniería son bastante discutibles, pero que yo no voy a entrar en ese aspecto. Para eso ya os digo que tenéis el vídeo, el especial ese de la Gran Pirámide, que hice ya hace ya unos cuantos años. Pero que aquí se puede decir que el guionista, los productores, el director de la película, se limita a contarnos una historia sobre lo que es la construcción desde un punto de vista arqueológico, es decir, la utilización de cientos de miles de esclavos para el arrastre de gigantescas piedras que pesan decenas y decenas de toneladas, etcétera, etcétera. Pero ya os digo que en esos detalles técnicos yo no me voy a meter, me voy a limitar a lo que es el análisis y crítica de la película desde un punto de vista no histórico, ni realista, ni desde el punto de vista de la ingeniería o de la arquitectura, sino desde un punto de vista pura y exclusivamente cinematográfico. La película, como ya os he dicho, está protagonizada por Jack Hawkins y Joan Collins, dos actores británicos absolutamente estupendos. Jack Hawkins es un actor que ya le hemos conocido, además de hacer papeles secundarios, es uno de esos actores de carácter, de origen además británico, como os he mencionado anteriormente, que le hemos visto en 1001 producciones. Le hemos visto hacer de secundario en films como Lawrence de Arabia, en Zulu, junto a Michael Caine, pero también le conocemos principalmente por ser el actor
que dio vida a Quinto Arrio en la película Ben-Hur de William Wyler, la versión del 59 junto a Charlton Heston. Pero también tenemos a una estupenda y flamante Joan Collins, en el papel que la lanzaría al estrellato. Es decir, que Tierra de Faraones es la película en la que Joan Collins empezó a ser conocida dentro de lo que fue las grandes masas, el gran público, por así decirlo, y la película que evidentemente la catapultó al estrellato. Y además que yo creo que el papel que interpreta aquí Joan Collins en esta película es un tipo de papel que yo creo que la marcaría hasta cierto punto dentro de su filmografía, ya que interpreta a la villana de la función. Un personaje que trama una serie de traiciones, una red de traiciones, por así llamarlo, dentro de lo que es el argumento del film, para, digamos, derrocar al faraón Keops y quedarse con toda la riqueza y proclamarse reina de Egipto. Eso yo creo, o este papel fue fundamental dentro de su carrera, porque uno de los papeles por los que más se la conoce a Joan Collins dentro de su dilatada carrera artística, dentro de lo que fue el Hollywood de los años 50, sobre todo de los 60 y de los 70, fue el papel que hizo de un personaje en televisión en la serie Dinastía, que fue el papel de Alexis Carrington, que era otra villana al estilo de Angela Channing en Falcon Crest, que siempre está urdiendo planes para desbancar, para derrotar económicamente y destruir como persona, digamos, a todo lo que son sus rivales dentro de lo que es la historia, dentro de lo que es la ficción. Pues Joan Collins en esta película se puede decir que realiza un papel muy parecido al que hizo en Dinastía, es decir, el papel de villana. Dentro de lo que es, antes de hablar del argumento, tenemos que destacar muchos de los elementos que conforman lo que es el guión de la película, ya que, como os he dicho anteriormente, es una película que nos habla sobre la traición, sobre la codicia, sobre lo que es la lealtad, principalmente sobre lo que es la lealtad, y que sus personajes están, como en todas las películas de Howard Hawks, perfectamente desarrollados. Howard Hawks es un director, yo os he hablado ya muchas veces de Howard Hawks, al que ya dedicaré un especial dentro de la sección de grandes directores, director de películas como Río Bravo, como Río Lobo, como El Dorado, dentro de los western, como Atari, que la tenéis aquí comentada en el canal, Scarface, El terror de Lampa, y una de las más importantes para mí, la cumbre del cine negro, que es El sueño eterno de Humphrey Bogart y de Lauren Bacall. Howard Hawks es un director que se puede decir que es prácticamente perfecto en todos los aspectos, en lo que es la magnitud de su puesta en escena, siempre impecable, la dirección de actores muy ajustada en todo momento, y una planificación sencilla pero a la vez muy compleja, con la altura de la cámara casi siempre a la altura de los ojos de lo que son los personajes, los actores, y un uso prolongado de lo que es el plano secuencia, con la cámara moviéndose en virtud de lo que son los movimientos de los personajes y no al revés, como ocurre en el cine de hoy en día. A Howard Hawks también le debemos comedias como La fiera de mi niña, de Cary Grant y de Katharine Hepburn. Es decir, es un director absolutamente todoterreno, que tocó prácticamente todos los géneros que estaban de moda en el Hollywood de los 30, 40 y de los años 50, y que terminó su carrera con otro grandísimo western, protagonizado, como no, por John Wayne, que fue Río Lobo, y que ya lo comentaremos aquí a lo largo de lo que es la vida del canal. Se puede decir que Tierra de Faraones fue una película que, ya os digo, como al principio del vídeo os he dicho, es una película un poco rara avis, ya que Howard Hawks no era ese tipo de directores que se inclinaba más por los epics, por el peplum, o mejor dicho, las películas históricas, o las películas de romanos, ni muchísimo menos dentro de lo que eran las superproducciones históricas. Y que yo creo que no es que el argumento, o mejor dicho, la historia le viniese grande. Es decir, en las escenas de masas, que ahora las comentaremos aquí dentro de lo que es el vídeo, la mano de un grandísimo genio detrás de las cámaras se nota. Sobre todo en esa parte que os he dicho de la película, que parece como pseudodocumental, en el que nos muestra algunas de las costumbres del antiguo Egipto, en lo que era, por ejemplo, los ritos de enterramiento, en lo que era, por ejemplo, una vez fallecido el faraón, cuáles eran todos los preparativos que se hacía para lo que era su enterramiento, o lo que era llevar el sarcófago a la tumba, a la pirámide correspondiente, todo lo que eran las exequias, todo lo que eran el espectáculo realmente dentro de la película de lo que es su fallecimiento. Es decir, se nos muestra un montón de costumbres del antiguo Egipto, incluso con los dioses, la manera de transportar las piedras, de llevarlas a lo largo del Nilo, en una serie de secuencias y de planos
todos espectaculares y deslumbrantes. Es decir, yo creo que en ese aspecto Howard Hawks, dentro de lo que es la planificación de la propia película, os hablo desde un punto de vista de dirección, es impecable. Como espectáculo cinematográfico, Tierra de Faraones funciona a las mil maravillas, y ya os digo, no tiene en espectacularidad nada que envidiar a otros títulos aparentemente de mayor prestigio como Espartaco, Ben-Hur, Sansón y Dalila o Quo Vadis. Si tenéis la oportunidad de ver Tierra de Faraones, todo lo que es el principio de la película, ahora iremos a desentrañar todas estas secuencias maravillosas, es un canto al Hollywood más épico. Un Hollywood en el que absolutamente nada había filmado en CGI, no existía todo eso, ni muchísimo menos. Y que todo lo que vemos realmente en la película es real. Los miles de extras, el ampuloso vestuario que es magnífico y sobre todo algunas secuencias que ya os digo, la vamos a ir comentando. Desde un punto de vista argumental ya os digo que es un relato que nos habla de la codicia, de la lealtad, de la lujuria, de lo que es la ambición. ¿De qué manera? El faraón Keops, al principio de la película, se nos muestra que vuelve a la capital del antiguo Egipto y que ha tenido pues una gran campaña en el que sus legiones, su ejército, digamos que han combatido y se ha apoderado de un gigantesco tesoro de oro, que además va, con sus sucesivas campañas, va acumulando de una manera realmente brutal, salvaje. En esto me recuerda mucho al personaje de Thorin, escudo de roble del relato del Hobbit, tanto de la novela como de la película, en el que ve todo el tesoro que hay en la cámara, en Erebor, y prácticamente se puede decir que pierde un poco lo que es la razón. Al personaje de Keops en esta película, interpretado por el actor Jack Hawkins, se puede decir que está obsesionado por lo que es acumular tesoros, acumular oro, pero también tiene otra preocupación. ¿Qué va a ser de todo ese oro, de todos esos tesoros, de todas esas joyas, todas esas piedras preciosas cuando él fallezca? Porque otras tumbas de antecesores suyos, de sus antepasados, el faraón Keops pertenece a la cuarta dinastía, la egiptología también es otra de mis pasiones, pertenece a la cuarta dinastía. Todo lo que eran las tumbas que habían sido anteriores a Keops habían sido saqueadas. Esto desde el punto de vista cinematográfico, os lo cuento. Y él está preocupado de que su tumba también, con sus tesoros, sea saqueado. Porque él, y esta es una costumbre del antiguo Egipto, que se ve en esta película como, yo os digo, como retazo de ese perfil semidocumental que tiene la película, cuando los faraones fallecían, cuando eran embalsamados, cuando fallecían realmente, dentro de su cámara, su sarcófago, sus vasos canopes con todo lo que eran las vísceras, sus tesoros, todo eso lo utilizaban en la otra vida. Y entonces los tesoros, según el faraón Keops, tenían que estar seguros dentro de lo que era la construcción de su tumba, dentro de su tumba, una vez él falleciera, para que él pudiera ser utilizada esos tesoros en la otra vida. Y como está preocupado, necesita no una tumba completamente pues saqueable, por así decirlo, como han sido la de sus antecesores, y que piensa construir una tumba que sea inexpugnable a todo tipo de ladrones. En esa campaña que Keops ha realizado, ha capturado una serie de personajes, entre los que se encuentra un arquitecto, que es el papel que hace James Robertson Justice, en el papel de un arquitecto que se llama Bastak, y que es llamado por el emperador, porque sabe que él es constructor, que él es arquitecto, y qué solución le puede proponer, porque la de sus arquitectos de la corte del faraón, son completamente, bajo el punto de vista del faraón, completamente inútiles para darle una solución a una pirámide o a una tumba y que no sea saqueada. Bastak, muy inteligentemente, le dice: de acuerdo, voy a tener un proyecto para ti, pero a cambio me tienes que prometer que liberarás a mi pueblo, es decir, todos los prisioneros que ha hecho Keops en esa última campaña deben de ser liberados. A lo cual Jack Hawkins, el faraón, le dice: eres muy osado por pedirle todo esto al faraón. Pero Bastak sabe perfectamente que necesita de su ingenio, necesita de su inteligencia. Y aquí lo que se nos va a promover va a ser, durante la primera parte de la película, lo que es la construcción de la gran pirámide de Keops. Tengo que decir que la solución que proponía Bastak desde un punto de vista arquitectónico y de ingeniería realmente es loable.
aunque no sé si sería muy posiblemente que pudiera llevarse a cabo realmente, sobre todo viendo lo que es o lo que ha sido los pasadizos, la gran galería, la cámara del rey, la cámara de la reina, dentro de lo que es la gran pirámide de Keops desde un punto de vista artístico, desde un punto de vista, mejor dicho, desde un punto de vista histórico. Pero no nos olvidemos de que esto, como os he dicho muchas veces con las películas históricas, estamos en una película y al director no le conviene para nada o no quiere dar una versión realista de los hechos, sobre todo porque no sabemos, a día de hoy, con toda nuestra tecnología que es capaz de poner a hombres en el espacio, no sabemos cómo se construyó la gran pirámide de Giza. Ni la de Keops, ni la de Kefren, su hijo, que aparece también en lo que es el film. Y la solución es harto ingeniosa, cinematográficamente, en el que unas piedras de un calibre realmente, de un tonelaje descomunal y colosal, con la ayuda de arena, se deslizarán paulatinamente hasta pegarse a otras y que la pirámide quede completamente sellada y que sea absolutamente inexpugnable para todo tipo de ladrones. Esta solución a Keops, el personaje que interpreta Jack Hawkins, le es favorable y le dirá, de acuerdo, te voy a ir liberando parte de tu pueblo periódicamente. Todos los años libero una parte de tu pueblo, porque la construcción, según ellos, llevará muchísimo tiempo. Y aquí es donde Howard Hawks, a partir de este momento, hace gala de, digamos, esa maestría que tiene como director y nos regala algunas de las instantáneas que se te quedan grabadas en la retina. Lo que es la construcción de la pirámide, tal como desde un punto de vista arqueológico nos han indicado, que desde un punto de vista de ingeniería es imposible, son colosales. Miles de extras arrastrando piedras de unas proporciones colosales, de granito, de piedra caliza, arrancadas o talladas dentro de lo que son esas grandísimas canteras, arrastradas a lo largo del desierto, llevadas hasta lo que es el río, a lo que es el Nilo, sea época o no decrecidas, montadas en barcos y transportadas hasta el lugar de construcción de la pirámide. Las panorámicas que realiza aquí Howard Hawks en esta película respecto de lo que es la construcción de la pirámide son absolutamente memorables. La panorámica que vamos viendo y que en el horizonte se pierden los extras, el número de ellos es incalculable. Yo no sé si se utilizaron 10.000, 20.000 o 100.000 extras, porque es demoledora la película. En ese sentido, vemos a gente trabajando en la cantera, todos los esclavos, como van picando, trabajadores que fueron contratados para la construcción de la misma, todo realizado desde un punto de vista en el que se le dé al espectador un espectáculo. Aquí, desde el punto de vista argumental, el guión ya no importa tanto, porque lo que nos vamos a hacer es a recrear en la fastuosidad de todas esas imágenes. Unas imágenes en donde vemos cómo son cargados los bloques desde un punto de vista del esfuerzo físico de los esclavos, de las personas que trabajaban allí de una manera brutal. Es decir, Howard Hawks se luce cinematográficamente hablando a todo esto. Después de la construcción, desde que empieza la construcción de la Gran Pirámide, se desarrolla todo esto de la construcción desde un telón de fondo en la película. Porque durante la primera hora, tenemos, entre las 2 horas que dura el film, durante la primera hora vemos lo que es mayoritariamente, o cobra protagonismo, la construcción de lo que es la pirámide. Pero en la segunda parte de la película ya se profundiza más en los personajes y la construcción más, como os he dicho, está más dentro de un telón de fondo. Digamos, es como un segundo argumento de la película, pero que está como telón de fondo, es decir, pasa a un segundo plano y ya no es tan importante. Las secuencias que crea realmente Howard Hawks, sobre todo mi favorita, que son los planos donde van bajando el sarcófago del faraón para meterlo en la cámara real, son impresionantes. O sea, ver a todos esos extras, que realmente eran los trabajadores de la pirámide, en esa rampa que va a meter el sarcófago tallado de granito, a las entrañas de la tierra, cómo poco a poco se va deslizando el sarcófago. Digo las entrañas de la tierra porque lo que son los bloques de la pirámide se van colocando después de lo que es la base, y parece que se están metiendo dentro de las mismas entrañas de la tierra, aunque no se excavó realmente. Dentro de la pirámide de Keops, además, hay una serie de cámaras que están incluso por debajo de la base de la pirámide. Yo me pregunto, ¿cómo narices harían los egipcios para allanar, perdonad porque mi vena de ingeniero sale, para allanar toda esa gran superficie
de lo que era la meseta de Giza y poder colocar todos esos miles, mejor dicho, millones de bloques. Dentro de la película se nos dice, dentro del guión, que la pirámide llegaría a tener 3 millones de bloques. Históricamente la pirámide de Keops se construyó, de lo que sabemos de la arqueología, aproximadamente en poco más de 20 años. 20 años a un ritmo de 3 millones de bloques, eso nos da pues a un bloque cada 3 o 4 minutos. Es decir, y fijaos si tuvieron que ir rápido para colocar, y además con una precisión absolutamente magnífica, donde no hay ni siquiera margen de error. Pero claro, dentro de lo que es la película vemos a esos miles de extras arrastrando las piedras y además talladas pues con un martillo y un cincel. Fijaos, para tallar granito, con lo que es eso, con un cincel y que un martillo, eso llevaría, vamos, años, décadas. Pero bueno, es lo que dicen los arqueólogos, bueno, pues no lo creemos. Y es lo que dice realmente la película y así es como lo tenemos que juzgar. A lo que yo voy es que la espectacularidad con que están filmadas esas secuencias es abrumadora. Y que nos puede dejar tan con la boca abierta como la secuencia de la carrera de cuadrigas de Ben-Hur o cualquier otro, o con la llegada, por ejemplo, de Cómodo a Roma en la caída del Imperio Romano. Son secuencias mayoritarias, abrumadoras dentro de lo que es el número de extras, con su vestuario, y que denotan un uso de lo que es la cámara, un uso de lo que es la segunda unidad, y que ya os digo, nos dicen que detrás de la cámara hay un auténtico artesano, no artesano como lo creen los críticos, sino un auténtico artista, en mayúsculas y en letreros luminosos. Otra secuencia maravillosa que es cuando, por ejemplo, esos bloques van llevándose a lo largo del Nilo hasta llegar a la meseta, a la denominada meseta de Giza, como esos barcos, para la película se construyó una auténtica flota. Evidentemente los bloques no eran de granito ni de piedra caliza, eran de cartón piedra. Pero ver esos barcos como van transportando a lo largo del Nilo, y como dice la voz en off en la película que lo va narrando, lo expone así como se construyó una flota de barcos con esa banda sonora idílica y esos barcos llevaron a lo largo del Nilo, le da un toque de solemnidad, de grandiosidad, de espectáculo, que yo creo que seguramente Howard Hawks, que creo que no quedó excesivamente contento con el resultado final, porque la película, aunque funcionó en taquilla, no fue uno de esos éxitos abrumadores que solía tener Howard Hawks con los westerns de John Wayne. Howard Hawks, por ejemplo, ya con La fiera de mi niña, la gran comedia, la gran screwball comedy, se puede decir que se dio un batacazo comercial brutal. Katharine Hepburn en aquella época hubo unos años que era auténtico veneno para la taquilla y que no la querían. Todo eso se solucionó a raíz del éxito de Historias de Filadelfia, de George Cukor. Pero que Howard Hawks ya había tenido otros fracasos comerciales, aunque Tierra de Faraones no se puede decir que fuera un gigantesco fracaso, ni mucho menos. Lo que pasa es que no fue una película que se esperase que realmente recaudase mucho dinero, pero que no recaudó todo el dinero que realmente tenía que haber ganado. Y aquí, después de ver todo lo que es la primera parte, la consecución, la obra faraónica, nunca mejor dicho, de lo que es la pirámide, entramos ya de lleno en lo que es el desarrollo de los personajes. Y aquí Howard Hawks también se luce, pero no lo puede hacer tanto, porque el guión es un tanto, vamos a decirlo, limitado. Y al final de la película, los personajes que comienzan de una manera extraordinaria van un poco de más a menos. Se van desarrollando de una manera muy interesante, dándonos vestigios de esa codicia, de esa lealtad, de eso. Ahora hablaremos de todos estos valores, de todo lo que vamos mencionando, pero que al final quedan marcados los personajes como si fueran un poco estereotipos. Es decir, el faraón llega a ser el estereotipo realmente de lo que es la codicia. Es decir, es una persona que se va limitando su desarrollo hasta lo que es la codicia propiamente dicha, hasta no sentir prácticamente nada más que la codicia, el afán por proteger su tesoro. Y que Joan Collins, también con la codicia de telón de fondo, se puede decir que también representa esa villana que no llega a tener ni siquiera corazón, y que solo sus propósitos, sus objetivos, la van guiando hasta convertirla, ya os digo, en un personaje claramente unidimensional. Pero a lo largo de la película, de esa segunda hora, los personajes han tenido su desarrollo y hemos sido testigos de cómo todos estos valores se desarrollan, sobre todo en un personaje maravilloso que fue amigo del faraón durante su niñez y que es su consejero. Por así decirlo, es el sumo sacerdote. Y es un personaje que es leal al faraón bajo cualquier circunstancia y que morirá con él
en la tumba cuando éste sea enterrado en su sarcófago, y el sarcófago situado en el centro de la gran pirámide de este faraón Keops. El final yo creo que es uno de los más, a lo mejor, inesperados dentro de lo que es el Peplum, porque si ya os digo que los personajes en la parte final no están extraordinariamente desarrollados, sí que tengo que decir que el final no nos lo esperamos. El faraón le dice a Bastak, al arquitecto, que cuando él muera, el secreto de la construcción de la pirámide morirá con él, es decir, que Bastak morirá con el faraón dentro de la pirámide. Pero como Bastak se ha comportado de una manera absolutamente excelsa y los objetivos han sido claramente y sobradamente cumplidos, el sumo sacerdote del emperador le dejará en libertad. Evidentemente esto en el antiguo Egipto no ocurría. Cuando el emperador, mejor dicho el faraón, fallecía y se le colocaba en el centro de su tumba, de su pirámide, tenían que estar sus vasos canopes, sus hombres de confianza, sus sumos sacerdotes, incluso su reina. Y todos aquellos que conocieran el secreto de la construcción de su tumba con él. Es decir, que no solo moría solo, sino que al otro mundo también iban una serie de personas, de personajes con él, todos aquellos que estaban allegados, a excepción de su hijo, evidentemente, que sería el nuevo faraón, Kefren, es el niño que tiene en la película Jack Hawkins, y también morirían con él todos los que habían participado más directamente en la construcción de la pirámide, pero que conocieran sus secretos, no evidentemente los esclavos ni las personas que habían sido contratadas a sueldo por parte del faraón. Es decir, en esta película, el personaje de Nelifer, que interpreta Joan Collins, se puede decir que dentro del desarrollo de gran codicia que tiene este personaje, morirá prácticamente con él. De la forma no os lo voy a decir. El personaje de Nelifer, que interpreta Joan Collins, y que os he dicho anteriormente que marcaría su vida, yo creo que como villana, tanto de la gran pantalla como de la pequeña pantalla, tiene unos personajes, mejor dicho, tiene unos objetivos ocultos. Ella es una princesa, vamos a decir, una enviada de un terreno tributario de Egipto, que es Chipre, y que a todos estos territorios, a Chipre, a todos los que tenían, digamos, que estaban bajo el dominio del faraón, bajo el dominio de lo que era la dinastía propiamente dicha, se les tenía que exigir, se les exigía un tributo en lo que se refiere a oro, en lo que se refiere a alimento, en lo que se refiere, digamos, trigo, cebada, quiero decir, todos los elementos de agricultura fueran y de ganadería que utilizase el faraón y todo Egipto para alimentarse, etcétera, etcétera. Entonces todas estas colonias, todos estos terrenos, le pagaban al faraón unos impuestos, un tributo, por así decirlo. Y cuando llega el terreno tributario de Chipre, se presenta Nelifer, el personaje Joan Collins, única exclusivamente delante del faraón. Pero ella, que es consciente de su atractivo y de su sensualidad, utilizará las artes de seducción para engañar al faraón. Se convertirá en su segunda esposa, ya que los faraones de Egipto tenían bastantes esposas, pero su favorita, que era la primera esposa, la que sería la reina, o la que sería en ese momento la reina de Egipto, que no es Nelifer en ese momento, sino que es la madre del hijo de Kefren, se convertiría también en otra esposa, y que tenían muchísimas más esposas. Pero claro, Nelifer urde una estratagema, urde una trama de mentiras para poder derrocar al faraón, para matarlo, también a su hijo y a su esposa, su primera esposa, y que ella fuera reina por completo de Egipto. Pero todo esto evidentemente le saldrá mal. Y cuando le saldrá mal, digo que incluso la propia Nelifer será víctima de sus propios ardides, de sus propios planes, y que no sabrá realmente que el sumo sacerdote es más inteligente que ella, y que conseguirá que el futuro faraón Kefren, el hijo de Keops, sea el nuevo faraón de Egipto a la muerte de su padre. Es decir, Tierra de Faraones es una película que desde un punto de vista argumental nos habla de la lealtad, de lo que es el sumo sacerdote de Keops, de la codicia, personificados en Joan Collins y en Jack Hawkins, pero también de lo que es la camaradería, de lo que es la palabra de un hombre, personificado en el personaje de Bastak, que siempre, este arquitecto, dio su palabra al faraón y que la pirámide se terminaría realmente construyendo.
La película en eso también tiene unos giros argumentales fantásticos, porque no sabemos en un principio cuál van a ser, digamos, las intenciones que tiene el personaje de Joan Collins, que tiene Nelifer. No sabemos qué es lo que va a ocurrir con Bastak al final de la película. No sabemos si realmente el personaje de Kefren, el hijo del faraón, también podrá disfrutar de esos tesoros. Aunque para el faraón, para Keops, esos tesoros son para que él los disfrute en la otra vida. Es decir, fijaos que en la película, los que la hayáis visto, tiene un tesoro incalculable, oro, piedras preciosas, resultado de todas las campañas que el personaje de Keops iba pues recogiendo a lo largo de todas esas batallas. Y que claro, la tradición egipcia, y aquí es donde sale otro de los perfiles semidocumentales de la película, una vez muerto el faraón, podría resucitar y aprovechar o vivir de todas esas riquezas y disfrutarlas en el otro mundo, en el inframundo. También hay una secuencia que, fijaos hasta dónde llegaban, digamos, la religión, o mejor dicho, las creencias del antiguo Egipto de los faraones, que cuando llegan a la cámara real, Bastak se da cuenta de una barca que está dentro de lo que es la pirámide, pero que no hay agua realmente. Dice, ¿y esta barca para qué es? ¿Para qué es lo que es, sumo sacerdote? Todo esto son explicaciones directas o indirectas para el público. Y le dice, es que esa barca, según nuestras creencias, es la que llevará al faraón y a sus riquezas a viajar, a volar por el espacio para disfrutar de la otra vida. Es decir, que a través de los personajes vamos conociendo las costumbres, algunas costumbres del antiguo Egipto. Todo lo que son los preparativos, las exequias a la muerte del faraón, con ese sarcófago inmenso que hay, y que nos lo muestra Howard Hawks con todo lujo de detalles, cómo es llevado poco a poco hasta el corazón de la Gran Pirámide, con unos cánticos de Dimitri Tiomkin, el compositor de la partitura de esta película, que son extraordinarios. Realmente, en ese sentido, Tierra de Faraones es un espectáculo inolvidable. Pero ya os digo, lo que vamos a tener es una película de intrigas palaciegas, de una red de mentiras en los que la codicia por parte de Jack Hawkins hacia su tesoro, la codicia por parte de Joan Collins hacia poseer el reino de Egipto, la lealtad del sumo sacerdote hacia el faraón y la camaradería de Bastak y su nobleza, su bondad respecto de todo lo que le rodea, van a ser los auténticos protagonistas de la función sin ningún género de dudas. Desde un punto de vista técnico, Tierra de Faraones, ya os digo que poco o nada, incluso aunque el presupuesto sea algo más bajo, tiene que envidiar a los grandes epics de Hollywood. Desde un punto de vista de lo que es la fotografía, aquí pues se utilizó el cinemascope que se empezó a utilizar, que se inventó en el año 53 con la túnica sagrada, y que además Howard Hawks, que era un director más de los 30, de los 40, que utilizaba, pues ya os digo, la pantalla cuadrada en formato 4:3 o formato 1:33, como se utilizaba hasta el momento, no le supuso, yo creo que ningún impedimento, no le supuso nada difícil, dada el grado de maestría que tenía en el uso del cinemascope, porque qué bien aprovechado está el cinemascope, sobre todo en lo que es la elección, lo que es la utilización del decorado, lo que son los fondos y sobre todo la profundidad de campo. Hoy en día, con los colores tenues y sobre todo la poca tonalidad y la poca textura que tiene la fotografía digital en muchísimas películas, no se aprecia realmente la profundidad de campo que había en las películas que se hacían en los años 40, en los años 30, en los años 50, en la época dorada de Hollywood. Aquí vemos, por ejemplo, dentro de lo que es la escenografía, los decorados, la profundidad sobre todo en el interior de la pirámide. La pirámide, la auténtica pirámide, gran pirámide de Keops, de la meseta de Giza, una de las estancias más famosas es la Gran Galería, que es una instancia de como de 50 metros de largo y 8 o 9 metros de alto, conformados por piedras de un tamaño gigantesco, y que en el escenario, cuando Bastak entra dentro de la pirámide y que va hacia la zona donde tiene que trabajar, se ve perfectamente que hay un decorado que está hecho a imagen y semejanza de la Gran Galería, es decir, como homenaje a la Gran Pirámide de Keops realmente, y que las piedras están colocadas exactamente igual que en la Gran Galería. Lo vemos que es un decorado que imita la Gran Galería de manera perfecta. Luego también todo lo que son, digamos, los pasadizos, sobre todo donde van arrastrando una de las piedras para la colocación en otra cámara, y que termina viniéndose abajo en los accidentes que ocurren de los constructores dentro de la Gran Pirámide,
pues es otro homenaje a uno de los canales que hay dentro de la Gran Pirámide auténtica, que es el canal descendente, o canal ascendente, según lo veamos. Aunque no hay una referencia explícita a la cámara del caos, que es una cámara que en la Gran Pirámide está debajo incluso de la superficie de la base de la Gran Pirámide y que tiene un aspecto como muy primitivo, como imperfecto, como si no se hubiese terminado de construir desde un punto de vista de la ingeniería. Pero que lo que son las cámaras principales están perfectamente homenajeadas dentro de lo que es la película. Lo que es la entrada, por ejemplo, al principio del film de la llegada del faraón de Jack Hawkins de Keops a Egipto, a lo que es la capital, su ciudad natal, es un espectáculo realmente maravilloso. Vemos cientos de camellos, cientos de extras, el vestuario reluciente en el sentido de que no es que esté recién lavado, sino reluciente en el sentido del brillo, de la textura de todo ello, y que los extras se van perdiendo en el fondo de la pantalla. La película se rodó en Egipto, en escenarios reales, aunque luego los decorados estaban recreados evidentemente en Los Ángeles, en los estudios de Hollywood de la Warner. Pero los exteriores están filmados de una manera encomiable, sobre todo al final de la película, cuando ya todos los, por arte del sumo sacerdote, los prisioneros del pueblo de Bastak, del arquitecto, son liberados, y como en hilera van recorriendo el Nilo y al fondo está la pirámide ya construida. Pero solo ese final sobrecogedor que no voy a contar, pero que sabemos que se ha producido, que hay una serie de personas todavía vivas dentro de la pirámide, pero fijaos la frialdad de Howard Hawks. Él directamente, después de esa secuencia abrumadora, de esa secuencia sobrecogedora de los que se quedan dentro de la pirámide, enfoca a Bastak mirando su creación, mirando la Gran Pirámide, diciendo se quedará para los siglos y será ejemplo de construcción para nuevas generaciones y nuevos tiempos que la admirarán. Es decir, será algo que perdure en el tiempo. Realmente se nos narra en esta película una hipotética construcción de la primera gran maravilla del mundo. De esas 8 maravillas del mundo antiguo, la pirámide de Keops es la primera gran maravilla del mundo antiguo y que sigue siendo una de las grandes maravillas del mundo. Y es la única, creo que sí que es la única, que todavía sigue en pie. Es decir, es esta película un homenaje no solo a la representación de un faraón que se deja llevar por la codicia, es la representación de lo que realmente el hombre, o la mano del hombre en teoría, pudo hacer hace 7.000, 5.000, 8.000, 9.000 años aproximadamente, dependiendo del arqueólogo, si es Maletón, si es Petrie, dependiendo del arqueólogo que lo diga. Pero es un monumento, digamos, a la creación, a la construcción de la mano del hombre, o de lo que podía hacer la mano del hombre realmente hace miles de años. Además de ser, evidentemente, una película que tiene esos retazos de cine documental para que el público en Estados Unidos se acostumbrara, o mejor dicho, se familiarizara con todas esas costumbres de lo que era el antiguo Egipto. A su vez, evidentemente, pues el relato grandioso de personajes llevados al límite, muy dramáticos, hasta cierto punto yo diría shakespearianos, bueno, a lo mejor no llegaría a tanto, pero debido a todas sus emociones y sentimientos que los llevan al límite, que yo creo que ese es el fallo de la película, y que Howard Hawks al final de la película ya los representa solo como estereotipos, a lo mejor esto es también resultado del guionista, y a lo mejor que Howard Hawks no lo supo disimular bien. Y a lo mejor puede ser ese el elemento en cuestión que Howard Hawks pudiese estar ahí entre Pinto y Valdemoro, como decimos aquí en España, en lo que se refiere a que no le acabó de convencer el resultado final, porque él era un extraordinario director de actores y trabajando el argumento. Pero claro, Tierra de Faraones es una película que pertenece a un modo de hacer cine que no se fija realmente mucho o no pone énfasis excesivo en el argumento, sino en la espectacularidad, en el espectáculo audiovisual. De eso, Howard Hawks se puede decir que cumple perfectamente. Pero a lo mejor no era el tipo de película que él quería hacer desde un punto de vista de evolución de personajes. Aún así, ya os digo, para mí, Tierra de Faraones es una película monumental, grandiosa, de una espectacularidad que hoy en día ya es imposible. Sobre todo, evidentemente, hecho con los medios como los que estaba hecho antiguamente el cine, o en la época de oro de Hollywood. Hoy en día le das al botoncito o le dices a la inteligencia artificial que te recree todo eso y te lo plasma en pantalla.
Pero antiguamente no, se hacía todo a mano, como los constructores de la película. Todo era real, como los constructores de la película, perdón, como los constructores de la pirámide, iba a decir, perdón. Es decir, es Tierra de Faraones para mí una obra maestra de lo artesanal. Una manera de decir, o como dirían a lo mejor algunos un poquito basados o pasados de rosca, sí, bueno, es un exponente de lo que Hollywood podía crear en aquella época, que era todo grandiosidad y maravillosidad y todo, vale, y lujo y desproporción, que parece más una representación teatral de Aida, de la ópera Aida, más que lo que era el realismo de... Sí, pero Hollywood no iba por esos cauces. Hollywood, como os he dicho al principio del vídeo, quería llevar mucha gente al cine. Y qué mejor que proporcionarles un espectáculo que no podían ver en sus televisores. Y todas estas películas, incluida Tierra de Faraones, es un ejemplo perfecto de lo que era capaz de hacer Hollywood en lo que se refiere a un relato bien contado, unos personajes creíbles, emociones llevadas al límite y todos esos valores desde diferentes puntos de vista, la lealtad, la lujuria, la camaradería, la codicia, la venganza, todos esos que es realmente lo que han hecho grande el arte a lo largo de los siglos, en literatura, en cine, en el teatro, en todo tipo de bellas artes. Y si como telón de fondo tenemos un espectáculo de cómo solo Hollywood podía crear, con esplendoroso Technicolor, con miles de extras, con un cinemascope maravilloso y con una banda sonora de Dimitri Tiomkin que es para caerse de espaldas, el resultado es una obra maestra artística que, aunque no sea del gusto de críticos o de cinéfilos, para mí es una auténtica maravilla. Esta película que tengo entre manos, Howard Hawks, que en Blu-ray se ve de lujo, os puedo decir que se me cae la baba viendo esta película, se puede decir que es uno de los mayores portentos artísticos y técnicos que surgieron de Hollywood dentro de los años 50. Esto era la maquinaria de Hollywood funcionando a plena potencia. Una auténtica maravilla de película desde el principio hasta el final, y que a lo mejor no llega al 10 perfecto, porque ya os digo, los personajes, y no sé si Howard Hawks, el guionista o los productores, se les fue la mano en recalcar de algún modo esos valores, esos estereotipos que terminan transformándose en los personajes, pero que aún así, como os he dicho anteriormente, son perfectamente creíbles y disfrutables. Tierra de Faraones es una auténtica maravilla, una maravilla más de la época de oro de Hollywood. Espero que podáis ver la película, esta grandísima superproducción, que me deis al like, que os suscribáis al canal y que le deis a la campanita para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos. Espero que os haya gustado el vídeo, que tengáis una muy buena velada y hasta mañana.